¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento. Y para que haya, por supuesto, democracia, es necesario, condición sine qua non, que haya un periodismo independiente y un periodismo de investigación como el que tiene CIPER Chile, por supuesto. Y con nosotros está su director, don Pedro Ramírez. Pedro, felicitaciones por toda la labor que han hecho y bienvenido nuevamente a este Living Ciudadano. Gracias, Freddy, por la invitación y por los comentarios y las felicitaciones. Porque trabajamos en CIPER tratando de hacer periodismo de calidad y creo que en el último tiempo se ha mostrado con fuerza. Sí, y necesario además con titulares como el siguiente, Pedro, del cual vamos a conversar en esta noche, que tiene que ver con los chats de Hermosilla que se han ido conociendo, ¿no? Y las conversaciones del abogado revelan su influencia en el nombramiento y los nombramientos de ministros del Poder Judicial. Dice esta nota que en los archivos están respaldados cientos de conversaciones vía WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, que la Fiscalía Oriente revisa con extremo sigilo, dice la nota. Comenzaron a aparecer entonces estas conversaciones que confirman la influencia del abogado a la hora de nombrar ministros en las Cortes del Poder Judicial, entre ellos Jean-Pierre Matus y Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones. Matus nada más que de la Corte Suprema. Sí. Increíble, ¿eh? Bueno, mira, yo te diría que lo conversábamos hace un tiempo atrás respecto de que el periodismo de investigación tiene esa cualidad de que generalmente genera debate público, ¿no? Controversia, debate público sobre cosas que hay que mejorar, cosas que hay que reformar. Cuando nosotros sacamos el tema de los audios de Hermosilla en noviembre pasado, ¿no es cierto?, provocó una gran conmoción pública, investigación al interior de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero. Pero lo que está viendo hoy día la gente, meses después, es por así decirlo, un efecto concreto de cómo la investigación periodística puede generar cambios, ¿no? El hecho de que efectivamente la cabeza de la Policía Civil haya salido, ¿no es cierto?, haya dejado su cargo, ¿no? El director general de la PDI, Sergio Muñoz, demuestra que el periodismo de investigación, ¿no es cierto?, sí, cuando la gente dice, bueno, pero las cosas se saben y no pasa nada. Sí, muchas veces es así. Pero en otras ocasiones sí se producen cambios. Y lo que nosotros estamos mostrando aquí, y esto es bien importante, Freddy, es que la Fiscalía está buscando delitos, ¿no? Y por lo tanto inicia un caso, ¿no es cierto?, contra Sergio Muñoz porque él le filtra información al abogado Hermosilla, Luis Hermosilla, en causas en las que él, como director de la PDI, tenía obligación de secreto, ¿no? En virtud de dos leyes, él viola esta obligación de secreto, lo que genera una causa penal, ¿no? Porque ahí hay un delito. Pero lo interesante es que la Fiscalía y el OS7, Carabineros, que está periciando el celular de Hermosilla, ¿no es cierto?, donde se encontraron estas filtraciones en su chat de WhatsApp, lo que está buscando son delitos, ¿no? Pero en ese teléfono hay muchos chats que contienen intervenciones, ¿no es cierto?, del señor Hermosilla. Ya sabemos que al menos hay dos para nombrar un ministro de la Corte Suprema y para nombrar un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero nosotros sabemos que hay más, ¿no? Y que probablemente él intervino para nombrar fiscales, ¿no es cierto?, que se iba para nombrar otro tipo de jueces. Pero usted mismo dijeron, disculpa, que son 777.000 páginas sí, con informes, digamos, de WhatsApp, ¿no? Las conversaciones extraídas. Las transcripciones. Sí, por lo tanto, estamos en la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Sí, pero lo que te quería decir es que a lo mejor nos vamos a quedar con la punta del iceberg nomás, porque lo que la Fiscalía está buscando son delitos. Y es probable que nosotros haya muchas conversaciones que no constituyen delitos, pero que sí en el fondo muestran influencia, ¿no? Como estas. Como estas, por ejemplo, en que no hay delito. Nadie está diciendo, ¿no es cierto?, que la intervención de Hermosilla para provocar el nombramiento de un juez de un ministro de la Suprema o de un ministro de la Corte de Apelaciones sea un delito o un quebrantamiento de la ley. No, nadie está diciendo eso. Pero a nosotros nos parece importante que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre los temas que son de interés público, ¿no?, y los temas que son delitos. Muchas veces nosotros los abogados nos reclaman, ¿eh?, y nos dicen, no, pero esto no es delito, es perfectamente legal. Sí, puede ser legal, pero es de interés público, ¿no? Porque además, muchas veces cuando nosotros publicamos cosas que son perfectamente legales, la ciudadanía se pregunta, bueno, pero no será conveniente hacer una reforma y cambiar la ley, porque si la ley permite, ¿no es cierto?, este tipo de comportamiento, debería estar regulado, digamos, ¿no? Entonces, interesante esta distinción que tú haces entonces, y para también aquilatar la importancia del periodismo de investigación.
Es que una cosa es lo que le importa y le interesa a la justicia, y otra cosa, como tú dices, es la que le importa a la ciudadanía completa, como estos dos casos que ustedes señalan de nombramiento de importantes ministros del Poder Judicial, uno en la Suprema, otro en las apelaciones. Empecemos con Jean-Pierre Matus, que es finalmente nombrado ministro de la Corte Suprema luego del voto favorable del Senado, ¿no? ¿Qué es lo que señala al respecto estos WhatsApp que ustedes vieron, ¿no? Y qué señala Matus al respecto a Zipper? Bueno, lo que hay en los chats, ¿no es cierto?, es la intervención de Hermosilla promoviendo el nombre de Matus para la Corte Suprema, ¿no?, en el año 2021. Ya. Y nosotros se lo consultamos directamente a Matus, y él lo que nos planteó fue que efectivamente él lo reconoció, ¿no? Admitió que él se había comunicado con Hermosilla. Leamos lo que dijo Matus, ¿o no? Perfecto, lo tenemos vale. en Zipper. Esto fue lo que dijo el ahora ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Señaló: cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación, y en tales circunstancias, dijo Matus, llamé a personas que conocía y a quienes se les pudiera pedir referencias sobre mi trayectoria, y entre ellas al señor Hermosilla, y luego señala: no le pedí gestiones a mi favor y desconozco que la hubiese hecho. Esto le señala a Zipper entonces Matus para explicar por qué había llamado y había pedido los favores de Hermosilla, ¿no? Según él no los pidió, digamos, o se había comunicado, no sé por qué, digamos, con él. Digamos. No, él explicita, ¿no es cierto?, que se comunica con personas, entre ellas Hermosillas, que son personas a las que se le pueden pedir referencias, claro, ¿no?, para el nombramiento. Entonces lo que él está haciendo es pedirle que si le piden una referencia, sea una referencia positiva, ¿no? Hay una contradicción en su... Entonces, claro, es un poco contradictoria su respuesta. Ahora se entiende que él lo que quiere decir es que no pidió que hiciera gestiones específicas, que hablara directamente con alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente aquí lo que tenemos es un ministro de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, que reconoce que cuando estaba postulando al cargo le pide a Hermosilla, ¿no?, y parece que a otras personas, por lo que está declarando, que den referencias positivas de él ante personas que tienen el poder de decisión, ¿no? El poder de decisión en este caso lo tiene el presidente de la República, que después tiene que presentar un nombre, ¿no es cierto?, que tiene que ser ratificado por el Senado. Entonces, es un mundo bastante chiquitito, digamos. Y fue ampliamente ratificado no. en el Senado este caballero, ¿no? ¿Perdón? Fue ampliamente ratificado, ¿no? Sí, 30 votos. Salvo algunas abstenciones, un par de abstenciones y como 4 o 5 en contra. 4 en contra. 4 en contra. Y 3 abstenciones, y 3 me parece, abstenciones, ¿no? sí. Ahora bien, yo te diría que esto, te insisto, Freddy, que para nosotros es muy importante como periodistas que la gente entienda que lo que se abre aquí, ¿no es cierto?, es también una pugna porque se conozca lo más ampliamente posible el contenido, ¿no es cierto?, que hay en el celular de Hermosilla, ¿no? Porque de pronto, si el criterio va a ser solo hacer público aquello que constituye delito, es probable que muchas gestiones que se hicieron y que van permeando el poder, ¿no es cierto?, a través de esta especie de lobby irregular, ¿no es cierto?, ilegal, no se conozcan. Esto no se hubiese conocido, por ejemplo. No se habría sabido nunca. El tráfico ¿no? de influencia que podría caer esto no es delito. No lo es, ¿no? O al menos no sé, capaz que algún abogado o alguien especializado le diga, no, sí, sabe que aquí hay un delito que tendrá que ver con tráfico de influencia, no lo sé. Pero evidentemente lo que está buscando la Fiscalía son delitos. Ahora, yo quiero decirte algo que me parece interesante también, Freddy, que es que yo diría que este caso es un caso muy parecido al del financiamiento ilegal de la política, en que la élite, ¿no es cierto?, que toma decisiones se ve tremendamente amenazada por una investigación penal, ¿no? Entonces, cuando descubrimos que había grandes empresas, ¿no es cierto?, que financiaban ilegalmente campañas a través de boletas falsas, ideológicamente falsas, o como se dice en buen chileno, boletas truchas, ¿no es cierto?, cuando lo descubrimos, un montón de gente, ¿no es cierto?, senadores, diputados, gente que había sido candidato de partidos políticos, empresarios, ¿no es cierto?, que ponían esta plata de manera ilegal, se sintieron amenazados, ¿no? Incluso en ese caso se detectaron delitos, porque cuando el fiscal Gajardo, ¿no es cierto?, y el fiscal Norambuena desarrollaron la investigación, dijeron, mira, aquí hay un delito, que es ¿no es cierto?, el caso Penta, el caso CQM, que es el delito de boletas ideológicamente falsas, ¿no es cierto?, que significaban no pago de impuestos, ¿no? Pero lo que hizo la Fiscalía finalmente fue decir, sí, pero son delitos chicos,
¿no? Sí. O sea, no vamos a hacer una persecución penal porque le hicieron una boleta de 6 millones de pesos termina a un cambiando los senador, fiscales, ¿no? entra guerra al Entonces, caso. sí, claro, y y ahí sale Norambuena tuvimos con- cosas dramáticas, con como Grajal. yo recuerdo cuando el senador Moreira, ¿no es cierto?, públicamente dijo, sí, en realidad yo pedí boletas truchas, falsas para financiar mi campaña, me declaro, ¿no es cierto?, culpable de esto, Y lo dijo públicamente. habiendo correo electrónico por medio. ¿No? Que lo descubrió Norambuena con Claro, y con después Grajal. resulta que la Fiscalía dice, no, pero ¿sabe qué? En realidad estos son casos muy pequeños, no vamos a hacer una investigación penal por 6 millones de pesos, 3 millones de pesos, y entonces se permitió que estas empresas pagaran los impuestos, ¿no es cierto?, a través de una vía administrativa, ¿no es cierto?, se pusieron al día con sus impuestos y no se hizo investigación y se llegó a un montón de salidas alternativas que impidieron seguir investigando para ver la profundidad de esto. Lo que teníamos aquí era grandes empresarios financiando las campañas políticas de gente que después hace las leyes que pueden beneficiar o perjudicar a estas mismas empresas. Entonces, el solo hecho de que estemos buscando delitos hoy no significa, ¿no es cierto?, que no se vayan, que se vaya a desarrollar una investigación exhaustiva. Podría darse el caso que la Fiscalía diga, sí, mire, hay algunos delitos, ¿no es cierto?, dentro de estas conversaciones que tiene Hermosilla, pero son menores, ¿no? Claro, Entonces lo que pasa no que, sigamos investigando. Como ustedes lo ponen ahí en este titular de CIPER, Pedro, aquí hubo dos realidades, ¿no? Y uno se olvida, pero fue a la vuelta de la esquina. Cuando explota el caso Penta y estaba radicado en la derecha, el oficialismo en ese momento lo criticó harto. Hasta que de Penta surge la arista de SQM, que salpicaba al oficialismo también, y ahí la cosa cambió, ¿no? Sí, no vaya a claramente. ser cosas que ahora también se descubran, y por eso que uno está el periodismo independiente para eso, ¿no? Y el periodismo de investigación, para ver hasta dónde puede esto repercutir en adelante, ¿no? Bueno, como bien tú dices, cuando solo se investigaba el caso Penta, que esto fue el 2014, en septiembre, Claro, así sí que fue a la estamos vuelta cumpliendo ya. 10 años de ese caso, digamos, así que no están a pero la vuelta. No, pero el caso duró 5 años. No, ¿no? sí, y todavía hay Y todavía, aristas que están abiertas. Todavía Ahora, está abierto lo que... cuando solo era Penta y era la UDI, ¿no es cierto?, financiada por Penta, claro, para la antigua Concertación esto era coser y cantar, digamos, Claro. o sea, todos felices, ¿no?, echándole para adelante. Pero cuando se abre la lista de SQM, ya no, porque efectivamente esto manchó al bacheletismo, por decirlo así, incluyendo la campaña de la propia expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, la que fue llamada como la pre-campaña. Entonces, y ahí se detuvo la máquina, ¿no? Impuestos Internos dejó de colaborar, el Ministerio de Hacienda puso una pata en el freno, el Ministerio del Interior también, ¿no es cierto? Entonces, esta cosa se aplastó y hasta ahí llegó. Hoy día, yo diría que el celular de Hermosilla es una caja de Pandora. Alguien por ahí lo calificó como una bomba nuclear, ¿no es 1000 cierto? contactos, dijo que tenía. Él reconoció 1000 contactos. Mira, En su agenda, digamos, de contacto. era abogado. 1000 nombres. Era abogado Miguel Crispi. Entonces, bueno. Entonces, por eso te digo, que pueden haber muchas cosas que todavía no sabemos. En este momento debe haber un grupo de senadores, un grupo de jueces, de ministros de corte, de fiscales, ¿no es cierto?, que deben estar preocupados de qué es lo que dicen estos chats respecto de ellos, ¿no? Y yo creo que es muy importante. ¿Qué le haber escrito a ¿no es este cierto? gallo? Todos se están preguntando. Oye, vamos con el otro caso entonces, que es de Matus, pero también de Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones. Veamos lo que pasa también con él, ¿no? Que dice una cosa bien interesante Ulloa, ¿no? Que creo que este es el tema de fondo. Dice, como está diseñado el sistema de nombramientos, siempre va a haber ayuda externa, siempre se va a buscar esa ayuda. ¿Por qué yo iba a recibir pagos del señor Hermosilla? No, yo no tengo una relación de confianza ni íntima amistad con don Luis Hermosilla, tampoco una relación económica, y no creo que él estuviera pagándole a alguien o recibiendo dinero por un nombramiento judicial. Eso significaría un acto de corrupción y yo no soy corrupto, dice este señor Antonio Ulloa, ¿no? Pero dice acá también, ¿tú crees que cuando se hacen ternas para elegir fiscal regional, a mí no me recomiendan determinadas personas? Claro que sí. A mí y a todos uno los escucha, ¿no? Y otros no escuchan, y en el Senado es lo mismo. Yo la verdad de las cosas es que no le doy mayor importancia. Dice que lo grave es que existieran pagos, pero que este es el sistema, dice este señor Ulloa ahí en pantalla, que impera en Chile hoy, ¿no? El sistema de los nombramientos permite estas llamadas telefónicas de poder, en fin, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que dividir la respuesta que tú le diste de Ulloa en dos partes, ¿no? En la segunda parte, él está diciendo aquí no hubo pago, o sea, él está diciendo aquí no hubo corrupción, aquí no hubo delito, así que esto no debería investigarse, ¿vale? Y puede que tenga razón y sea así, o puede que la Fiscalía descubra que es distinto, ¿no? De otra manera. Pero la primera parte yo creo que es donde uno tiene que poner atención, ¿no? En la primera parte él está diciendo que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Claro. Entonces,
Claro, nosotros sabemos que se ha hecho así, pero cuando uno de los incumbentes, ¿no? Una de las personas que participan en este sistema, lo reconoce, ¿no es cierto? Y te dice, mira, en realidad, más allá del mérito, ¿no es cierto? Siempre, él habla del sistema del besamanos, ¿no? En la respuesta que le da CIPER, ¿no es cierto? Entonces, que hay que inclinarse, ¿no es cierto? Y ser un poco genuflexo con ciertas personas para que te permitan entrar al club de los que deciden. El besamano significa esa costumbre de besar el anillo para demostrar lealtad a quien te tiene que designar en un puesto, ¿no? Exactamente. Que y entonces, cuando tú en el fondo estás reconociendo lealtad o prometiendo lealtad, tú estás diciendo, mire, no importa lo que pase para adelante, yo voy a ser leal. Aunque, por lo tanto, eso significa que no voy a ser imparcial. Y ahí uno piensa, pucha, entonces Hermosilla tenía varios de estas personas pensándole importantes para la institucionalidad. Lo que está diciendo yo, ¿no es cierto?, es que este es un sistema extendido y que todo el mundo lo hace, ¿no? Esto es como cuando partió el caso Penta y del financiamiento ilegal de la política, que la mala defensa, ¿no es cierto?, de algunos fue, no, pero si esto lo hace todo el mundo, ¿no? Esto está, todos los que estamos metidos en política estamos manchados de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, como creo que ahí nuevamente se produce esto, ¿no es cierto?, en que la defensa, la línea de defensa, yo no la encuentro buena, la encuentro bastante mala, que es como, oiga, pero si esto es normal, así se hace, así se definen los jueces, así se definen los fiscales, ¿no es cierto? Y yo creo que así se definen los notarios, ¿no es cierto? Que en el fondo te tocan con una varita mágica y te dicen, usted va a ser millonario, tome, pa, ¿no? Y te convierten en notario. Oye, Pedro, entonces, aunque nosotros creo que es violento, ¿no es cierto? Cuando todos sabemos que es así, pero cuando alguien que participa en el sistema te lo dice, ¿no es cierto? Con esta liviandad, ¿no? ¿Sí? Yo creo que a los ciudadanos nos provoca un cierto escozor. Es escozor, sí, pero te decía yo, a menos que uno tome las palabras de Ulloa como una crítica al sistema. O sea, no sé cómo el tono que lo dijo, ¿no? Pero una cosa es escucharle, otra cosa es leerla. Pero que él diga, oye, esta cuestión está tan mala que esto se da porque es el camino que hay que cambiar, como algunos magistrados yo creo que tú eres una buena persona, ¿no es cierto? Entonces piensas que esto es una crítica. Ya, supongamos que es una crítica. Siendo una crítica, la crítica la está haciendo una persona que se benefició del sistema, ¿no? Y está transparentando algo que la pregunta que deberíamos hacer no es, ¿y lo habría dicho si no hubiésemos encontrado esto en el teléfono? Porque ese es el punto, digamos, ¿no? O sea, puede ser una crítica, oiga, qué malo que es este sistema que tenga que hacerse de esta manera, ¿no? Pero es una persona que está diciendo, yo recurrí a mi amigo Hermosilla, ¿no es cierto?, para que él también hablara bien de mí porque necesito que me nombren. Entonces, y por otra parte, y si nosotros no hubiésemos sabido esto del teléfono, alguna vez habríamos tenido a estos jueces diciendo, Pedro, oiga, mire, este sistema hay que cambiarlo. ¿Tú crees, Pedro, que esto no se sabe? Recuerda que en la primera... Claro que en la primera constitución que se hizo, el primer proyecto constitucional, el abogado Mauricio Daza, lo sé porque somos amigos, está aquí todos los jueves, él propuso la idea, que ahora se está retomando, de que los nombramientos de los jueces no sean por besamano, porque se producen estos hechos. Estos hechos que ya son antiguos, son hechos muy antiguos que se producen en la justicia chilena. Entiendo que la Asociación de Magistrados también está pidiendo que, por eso te digo, producto de esta publicación... Está retomando esa idea de que haya un no sé, especie de colegiatura independiente que nombre los abogados. Eso es lo que te planteé al principio, que cuando el periodismo de investigación hace su trabajo, genera este tipo de cambios, pero también genera debate. La Asociación de Magistrados, producto de la publicación de CIPER, de este artículo que hicieron Nicolás Sepúlveda y Benjamín Miranda, dos muy buenos periodistas de CIPER, la Asociación de Magistrados, producto de este artículo, está diciendo necesitamos tener un organismo autónomo que defina, ¿no es cierto?, los nombramientos de jueces. Y no podemos seguir con este sistema, ¿no es cierto?, de telefonazo, WhatsApp y besamano. No es la primera vez que se plantea esto, ¿no? Ya en las propuestas constitucionales que fueron rechazadas, también hubo gente que habló de generar consejos o qué sé yo, entidades autónomas, o compuestas por distintos estamentos del Poder Judicial, que en el fondo le diéramos una cierta formalidad a la búsqueda, selección y nombramiento de los ministros del Poder Judicial. Y eso provocó un gran rechazo. Un gran rechazo, ¿no es cierto?, de las personas que intervienen en la designación. Los partidos políticos, los senadores, ¿no es cierto?, ¿no? Qué sé yo, la gente que participa en esto y que son incumbentes, dicen, bueno, vamos a renunciar a la facultad que tenemos de nombrar a los ministros de la Corte Suprema, y que cuando casos que nos afecten a nosotros lleguen a la Suprema y tengamos ahí personas, ¿no es cierto?, que nos deben un favor, ¿vamos a renunciar a eso? Es súper difícil, ¿no es cierto? Mira, piénsalo, Pedro, desde un punto de vista histórico. Cuando Montesquieu pensó en las bases fundamentales de una república, dijo que en esas bases tiene que estar la separación completa entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, ¿no?, los tres poderes del Estado. Y aquí en Chile, por ejemplo, ya los jueces de la Corte Suprema es una quina
donde elige el presidente, el Ejecutivo elige uno y donde son ratificados por el Senado. O sea, imagínate Bueno, todo lo que por donde o pasa, sea, por donde pasa normalmente un juez, ¿no? Y mira lo que ocurre con esto. Claro, primero para entrar a la quina, y tú eres un buen juez, ¿no es cierto?, y quieres entrar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, tú necesitas que los supremos, ¿no es cierto?, los que ya son ministros, te den el visto bueno y te metan en una quina. Claro. Y para eso tú tienes que comportarte, tienes que hacer las cosas que a esos supremos les gustan, porque si tú eres díscolo, No, o claro, si no vas besaste a la entrar mano, en la quina. si no digamos, besaste la mano, entonces, como corresponde. Claro, si no juraste lealtad, no. Y en segundo término, ¿no es cierto?, una vez que tú ya estás en la quina, el presidente de la República tiene que escogerte y tomar así estos 5 y decir, este es mi candidato. Este le tiene ¿no la es cierto? sensibilidad tal Entonces, o- este señor va a quedar en deuda conmigo por el resto de sus días. ¿Vale? Y se lo pasa al Senado. Y el Senado lo ratifica, ¿no es cierto?, donde también va a haber un lobby, candidatura. Por ¿no es eso te cierto? digo, Montesquieu aquí no Entonces, no yo tiene te por diría dónde. que ahí, claro, la teoría de la independencia de los poderes es una cosa y otro es lo que pasa en la realidad, digamos, ¿no? Donde finalmente lo que estamos viendo es que estamos bajo el riesgo. Yo no estoy diciendo que sea así, pero estamos bajo el riesgo de que tengamos, ¿no es cierto?, cortes, ¿verdad?, superiores del país, donde hay mucha gente que le debe favores a políticos Pero- que intervienen en la Pero nominación que, de estos bueno, jueces. yo creo que ahí, claro, en la figura del abogado integrante, que ustedes también la ponen en el trabajo de CIPER, porque Matus fue abogado integrante, Nominado por Bachelet. nominado por Bachelet. Sí. Y ahí está el crossover de la cuestión. Entonces, esta figura que ya los magistrados también lo señalaban de los abogados integrantes, que integran Cortes Supremas y son votos importantes, pucha, que van dejando también amigos y enemigos en el camino, ¿no? Cuando si tú quieres llegar después a ser un integrante de la Corte Suprema. Pero de lo que tú estás planteando, yo creo que lo más relevante, ¿no es cierto?, es que Hermosilla era un asesor del Ministerio del Interior, hiper cercano al ministro Chadwick, ¿no es cierto?, cuando se hacen estas nominaciones, digamos. Y de hecho, lo que reveló la tercera, que nosotros lo mencionamos, ¿no es cierto?, en el artículo, es que hay un momento en que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ¿no es cierto?, se queja al interior del gobierno para decir, oiga, ¿sabe qué? Hay gente que está interviniendo indebidamente y presionando para instalar gente, ¿no es cierto?, en las más altas magistraturas. Eso es Hermosilla, ¿no? Y eso es lo que están mostrando los chats, ¿verdad? O sea, y creo que todas estas cosas que de alguna manera circulan como anécdotas o como cuentos dentro del periodismo político, que el ministro Larraín se fue a quejar con La Moneda, dijo tal cosa, ¿no es cierto? Y que siempre queda como en el aire, ¿será cierto, no será verdad, ¿no es cierto? Y fuentes cercanas a Palacio dijeron que aquí el periodismo de investigación te está mostrando documentos que dicen sí, es así, Bueno, eso ocurre. Habría que verlo, que Larraín era un factotum de la UDI y Chadwick ni hablar, ¿no? Y Chadwick era el mejor amigo de Larraín. Es que a lo mejor tenían candidatos distintos, no estaban porque además enfrentados. que Larraín también recibía gente en su oficina, ¿no? Me imagino, o sea, yo no puedo decirte que sí o que no, pero Como- probablemente si hubiesen tenido el mismo candidato, no habríamos tenido, candidato a la Corte Suprema, digamos, no habríamos tenido este problema, pero no lo sé, ¿no? Y el sistema permite que este macuqueo se dé, ¿no? Y esta que en el fondo va en contra de las libertades y la independencia de los poderes Sí. que están Y permisos para... sí, y a mí me parece que es muy importante que la gente sepa que en ese teléfono hay mucha información que desde mi punto de vista como periodista y de los periodistas de CIPER, del equipo que yo dirijo, es importante que la gente la sepa. Es importante que los ciudadanos lo conozcan y que no solo se conozcan aquellos que constituyen delito. Nosotros como periodistas de CIPER vamos a seguir reporteando, investigando y publicando muy responsablemente para no afectar de manera injusta ni la imagen, ni la honra, ni la fama de las personas que estén mencionadas en esos chats, ¿no es cierto? No meternos en los aspectos que tienen que ver con su vida privada, ¿no es cierto? Qué sé yo, sus datos personales, pero sí, cada vez que nos topemos con temas que son de interés público, De reflexión ciudadana. también. exactamente, que tienen que ver con políticas públicas, con nombramientos en cargos, ¿no es cierto? Y que podrían haber sido de alguna forma definidas por canales irregulares, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí para publicarlo porque ese es nuestro compromiso con los lectores de CIPER. Como la siguiente nota también que trae CIPER Chile, ¿no? Y que también da reflexiones sobre este caso, que es la siguiente. Los 239 millones que los gobiernos de Piñera le pagaron a Hermosilla y a su estudio jurídico a través de boletas y convenios, señala esta nota que dice que un día después, ¿no?, del cambio de mando del 12 de marzo de 2022, Hermosilla fue contratado como trabajador a honorarios por el Ministerio del Interior en una relación laboral que perduró hasta el último día de la administración de Piñera, en enero de 2022. Dice esta nota, durante este periodo
Hermosilla recibió sueldos mensuales que oscilaron entre los 1,6 millones y los 3,7 millones, pero bueno, en realidad en general, ¿no? Económicamente la relación, dice acá, llegó a 239 millones mediante asesorías contratadas por trato directo, sin necesidad de licitación durante las 2 administraciones de Piñera, y ahí salen también qué tipo de trabajo, ¿no?, hizo Hermosilla para estos gobiernos. Sí, son 239 millones que se acumulan en los 2 gobiernos de Piñera, ¿no? O sea, es el total final, 239 millones. Y todas estas contrataciones fueron por trato directo, en lo que habla de la confianza que tenía esa administración de la moneda, ¿no?, la administración de Piñera en el trabajo de Hermosilla. Y muchos de estos contrataciones son, digamos, honorarios que se le pagan a él personalmente o convenios con la oficina jurídica que él tenía, Sí. Que compartió en su minuto con Chadwick, antes de que Chadwick se convirtiera en ministro, digamos. Entonces, nosotros, de hecho, no es que nosotros estemos arribando hoy día a este tema, ¿no? Si ustedes buscan en CIPER se van a encontrar que hace muchos años atrás nosotros escribimos sobre lo que nos parecía que era un conflicto de interés, ¿no?, entre Chadwick y Hermosilla. O sea, Chadwick como ministro de Interior contratando a Hermosilla, que era su antiguo socio, con el que compartían bufet jurídico, ¿no es cierto? Y que ahora se le contrataba para desarrollar trabajos legales, ¿no es cierto?, de representación del gobierno en distintos casos o consultoría. Pero no es solo eso, Freddy, porque también en el segundo gobierno de Piñera, la dirección jurídica del Ministerio del Interior contrató a tres o cuatro personas que eran de extrema cercanía, ¿no es cierto?, de estrecha cercanía con Hermosilla, que habían trabajado con él en su oficina jurídica. Entonces, la impronta de los intereses de Hermosilla instalados, ¿no es cierto?, en el Ministerio del Interior de Piñera es muy amplia, ¿no? Y claro, aquí uno tiene que hacer la distinción. O sea, efectivamente Hermosilla es una persona que partió siendo militante de las Juventudes Comunistas, ¿no es cierto?, en su juventud universitaria, pero él rápidamente en los años 90 abandona ese carro, por decirlo así. Y se va al frente. Y si bien mantiene una amistad con mucha gente Matus era PS, sí, y termina siendo apoyado por Hermosilla. Hermosilla, Sí, claro. ¿no? Para Entonces, ver la dualidad. Él tiene muchas amistades, ¿no es cierto?, con gente de centro izquierda y de izquierda. Recuerden que él estaba defendiendo a Crispi, ¿no?, el jefe de asesores del presidente Boric, cuando estalla el escándalo de los audios en noviembre, y Crispi lo deja, ¿no es cierto?, como representante. Entonces, sí, efectivamente él tiene todo esto, esta amplia gama, por decir, transversal de amistades, pero cuando hablamos de estas filtraciones, en general son todas por un solo lado, ¿no? Sí. O sea, todas se chutean con la pierna derecha, digamos, ¿no es cierto? Y no es porque nosotros estemos buscando solo aquello, sino porque el día que aparezca una filtración, ¿no es cierto?, en donde él participa en un caso que afecta a los intereses de alguien de izquierda, bueno, eso también va a ser de interés periodístico, también va a estar ahí. Bueno, eso lo han ¿no? demostrado ustedes también en estos largos años de CIPER, ¿eh? Bueno, sí, de hecho, como tú decías, la intervención que él hace a favor de Matus fue militante del Partido Socialista hasta que Bachelet lo nombra abogado integrante de la Corte Suprema, ¿no es cierto? No podemos decir que es una persona de derecha, ¿no? A pesar de que él defendió al exdirector de la DINE en el caso del espionaje al periodista Mauricio Weipel. Intervención de teléfono en ese caso. Si quieres seguir siendo parte de CIPER Chile, ¿no?, y que se mantengan estas investigaciones periodísticas, puedes ser socio a través de esta página, Pedro, ¿no? Desde 3 luquitas y media incluso, ¿no? Desde 3.500 y menos incluso si usted quiere. Pero yo quería decirte sobre esto, y yo quiero darle pero infinitas gracias en el nombre del equipo de CIPER a toda la gran cantidad de gente que en la última semana, a propósito de estos artículos de CIPER, se han hecho socios, ¿no es cierto? Bueno. Porque eso nos permite proyectar el trabajo de CIPER, contratar más periodistas, ¿no es cierto?, y hacer más investigación de temas que nosotros creemos que son de interés de la gente, ¿no? Que este tipo de temas que otros periodistas tocan, pero de una perspectiva más informativa, más contingente. Nosotros hacemos investigación periodística más de fondo. Y esa reflexión, semana a semana, está con nosotros Tenerife Ciudadano, así que nuevamente bienvenido, Pedro, ¿eh? Y muchas gracias por el espacio para ti. No, ¿por qué? Pues saludo al equipo de CIPER, y a la vuelta vamos a seguir con este tema porque tenemos una entrevista con el presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Daniel Manucheri, sobre este caso Hermosilla, que a todo esto tiene más nombres que Sandro, ¿eh? Ya, claro. Caso audio, caso filtración, escuché hoy día. Caso Boyman, pero caso aquí Hermosilla, se va a llamar siempre caso Hermosilla, como que tiene que ser, ¿eh? Y en CIPER también. Hacemos una pausa, seguimos, ¿eh? No te vayas de la sintonía.